En este momento y en este punto del transcurso de la mañana está en línea desde Países Bajos Javier Ruiz, abogado especializado en Derecho Internacional, integrante de los cuerpos de letrados de la Corte Penal Internacional. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estamos? Bien, acá viendo este mundo en llamas, una operación israelí que yo decía hoy más temprano, no por anunciada, no ha dejado de ser sorpresiva, Ah, en todo sentido. Eh, y bueno, en realidad con otros temas y muchas preguntas que vinculan la Corte con la República Argentina, toda vez que mm. el defensor de Cristina ha dicho que están planteándose acudir a la Corte Penal Internacional por la situación de la condena a la expresidenta de la Nación. Y eso me enteré ayer. Yo creo que es una fantasía y es un anhelo, ¿eh? Ajá. En términos que dentro del sistema del Estatuto de Roma, las regulaciones de la Corte y los elementos de las reglas de procedimiento y de prueba es imposible, porque lo que aduce uno de los abogados de Cristina es la persecución política. Mm. Y como tal, o sea, la Corte tiene un marco muy acotado de competencia entre los artículos 5 y 7 del Estatuto, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y bueno, como crimen de lesa humanidad es él persigue la persecución, pero como parte de un ataque sistemático contra una población civil. O Ujú. sea, el único ataque sistemático que hizo la expresidenta fue robarnos a todos los argentinos 2 PBI. O sea, no lo estoy observando. O sea, la verdad, yo creo que no, eh, por esquema, por contexto y por argumentos, me parece que no pasa el test de admisibilidad del artículo 19 del Estatuto de Roma, que habla de los requisitos que debe tener un caso para ser examinado como investigación preliminar, y Ujú. tampoco eh, también atenta contra lo que es el principio base de la Corte Penal Internacional, que es la complementariedad. O sea, es complementario de las jurisdicciones nacionales. Y en Ujú. Argentina, hasta Ujú. lo que tengo entendido, examinar el foro doméstico ya es cosa juzgada, ya es res judicata, y ya 15 jueces, creo que 5 o 6 fiscales ya han pasado. O sea, no, me parece que no tiene prácticamente sentido hablar de la Corte Penal Internacional en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo ¿Mm? cuando lo escuché a Beldi, interiormente dije, qué Sí, suerte que lo tenemos a Javier. No, en serio, porque, a ver, cada vez que, por lo menos de aquí he hecho una apreciación crítica sobre Beldi, hay algún ujú, letrado de la matrícula que está escuchando o algún conocido y me dice, no, pero Beldi, y me hablan del tipo como si fuera el summa cum laude del conocimiento del derecho. E inclusive quedó muy claro que buena parte del rechazo del recurso es mm. porque estaba mal planteado. El recurso ante la corte, me Sí, refiero, ¿no? eso también te lo quiero decir, pero antes yo escuché, sobre todo ayer por la noche, no, antenoche creo que fue, que es por la tarde de Argentina, que hablan mucho periodismo habla de indultar y eso. O sea, esto hay que metérselo por la cabeza y hay que hacer una remera que diga, no se puede indultar a Cristina. ¿Eh? Mm. Argentina es signataria de dos convenciones, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Internacional, la Convención de ONU de la Corrupción. Y además, el artículo 36 de la Constitución fulmina la posibilidad de indultar o amnistiar. Indultar, expliquemos que es perdonar el cumplimiento de una pena. La amnistía lo que hace es borra, además del cumplimiento de la pena, borra el delito. Mm. En el caso del caso de Cristina Kirchner, ella es condenada por una defraudación monumental a las arcas públicas del Estado. Y esto es un delito que está asimilado, ¿eh? según la Constitución Nacional, a eh, un atentado al orden constitucional o democrático. Y por lo tal es inindultable. Y quien lo haga, quien se atreva a indultarla, está cometiendo delito. Va a ser un traidor a la patria en los términos del 29 o 30 de la Constitución. Eso lo dice el mismo artículo 36. ¿M? Así que esto hay que ser claro y hay que ser, porque yo he escuchado, no sé si periodistas, no, eso no existe, es imposible. ¿Eh? Y hay una inhabilitación perpetua. O sea, por más que vayan a donde quieran, es más, la otra opción que tienen de recurrir es poder ir a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana. En la comisión, si van bueno, para ir a la Corte Interamericana previamente hay que pasar por la comisión. La comisión está en un edificio hermoso ahí al lado de la OEA, a 4 cuadras de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que pasa?
ellos pueden entrar en la comisión, ¿eh? Eh, pueden ingresar al expediente como una simple comunicación, ingresando la denuncia, como se Ujú, llama, o si no, pueden pedir lo que Cristina es una ferviente admiradora de las medidas cautelares. La ha pasado pidiendo cautelares y medidas protestando porque no le salían en el foro interno. Yo desde el plano voy a decir que en ninguna de las dos formas, ninguno de estos organismos se van a atrever a expedirse favorablemente. Porque las únicas veces que lo han hecho hay dos o tres precedentes. Yo no, voy a contar en el precedente que estoy, pero segurísimo que se va a amparar la defensa de Cristina Kirchner, el caso Petro, un caso del actual presidente de Colombia, de su mismo color ujú, político, en el cual Petro fue condenado dentro del foro colombiano, del foro del foro doméstico, fue condenado por una jurisdicción administrativa. Como requisitos para ir a la Comisión Interamericana necesitas agotar la vía interna, la vía judicial interna, tenés 6 meses para poder presentarlo y tenés que cumplir ciertos requisitos de forma. Que lo van a presentar seguramente en estos días, porque lo que creo que le está más importante por poder volver a ser candidata que por recuperar la libertad. Bueno, lo que presenten no va a tener efectos, yo no creo que tenga efectos, por una cuestión que en Argentina se ha cumplido en 17 años de una manera prolija todas las instancias del debido proceso. ¿Eh? Así que yo eso no creo. Y si en el caso que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, dentro de 4 años que se expidan, o dentro de 8, la Corte Interamericana, porque están tardando muchísimo, tardan arriba de 6 años, ujú. en el caso que se expidan, la Corte Suprema, esta misma Corte, estos mismos jueces, tienen la facultad de decir si pueden revocar su propia decisión o no. Así que bueno, en eso estamos. Pero Claro. el fallo, ellos lo que tienen que probar en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana es el agravio, la falta del debido proceso. En resumidas cuentas, lo que no han podido probar en la Corte. ¿Qué es lo que le dijo la Corte en el fallo? Hay tres, hay tres patas, pero gigantes, del fallo que los abogados lo leemos con ojo clínico. Una es la falta de prueba de la doctrina de arbitrariedad que aduce Cristina Kirchner. Otra es la falta del debido proceso y el principio de congruencia. Y otra es la falta, la Corte le tiró por la cabeza todos los argumentos eh, de la doctrina alemana de Mayer y toda la doctrina alemana sobre macrocriminalidad en términos de Cristina dice, no, violaron el principio de defensa por la congruencia entre los hechos acusados y los hechos condenados. O sea, en resumidas cuentas, el fallo fue un garrotazo, tanto para Cristina como también para la defensa. Ujú. Sí, bueno, en líneas generales, yo insisto en esto, lo hago simplemente como un periodista dedicado a observar de muchos años esta cuestión. Ujú, No entiendo el predicamento que vos sabés, todo ha sido una construcción discursivista de tipo político mm, chavista, no veo efectividad jurídica. Está bien, por más efectividad jurídica que tuviera, la plata se la robaron, les guste o no les guste a los kirchneristas, la plata se la robaron mm, y la prueba que llevó Javier Iguacel consolidó las denuncias que en su momento había hecho Carrió y todo el equipo de la coalición cívica. Así que después te dicen, y bueno, no, mm, pero es una presidenta. Bueno, sí, una presidenta ladrona, qué sé yo, jefe de una banda de ladrones, punto. No tiene mucho más esto. Sí, y hay una cosa, más allá que ha sido presidenta a los efectos, tengamos en cuenta que el principio acusatorio, que hoy está empezando en Nación, digamos, porque en el foro de la provincia, yo ya por el 99, 2000 ya estábamos estudiando el proceso acusatorio en Argentina. Estamos hablando de 25, en la provincia de Buenos Aires, perdón. Mm, Tenés un juez instructor, tenés un tribunal de juicio, tenés un juez, tenés un tribunal que va a emitir una sentencia y luego tenés el llamado derecho procesal postpenitenciario. Bueno, esto es lo que en Argentina está en ciernes ahora, mejor dicho, en la Corte y en lo que es en el fuero mm, de Nación, porque en la provincia de Buenos Aires ya venimos con eso. Hay excelentes jueces de ejecución condicional, más aún en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos varios que son muy buenos, pero por eso es lo que no entiendo, ¿por qué no miran a la provincia de Buenos Aires los jueces de la Corte para la ejecución de la pena? O sea, la señora expresidenta lo que tiene que es acogerse a la ley
y lo que tiene que hacer es cumplir la ley. No entiendo estos 5 días que han dado No, para que ejecutar. Eso es inextendible. La señora Cristina Fernández tiene que mentalizarse con que no va a tener más derechos políticos, no puede ejercer política, es condenada hasta que no cumpla su pena. ¿eh? Y los beneficios que puede gozar, arresto domiciliario, son beneficios, pero hay que ganárselos. Ganárselos en términos de cumplir con ciertos requisitos que la legislación manda. Yo estaba escuchando siempre, y siempre decía a mi entorno, yo no entiendo cómo dan por hecho la prisión domiciliaria de Cristina. Podés tener 70 años, pero si tenés antecedentes penales no tenés prisión domiciliaria sí. por un delito común. ¿eh? Y si no cumplís otras cosas más, tampoco tenés. Hay ciertos informes psicotécnicos, socioambientales, hay cierto grupo técnico que tenés que pasarlo para tener esos beneficios. O lo mismo, escuchaba, no, cumple 4 años y se va a su casa. No, no cumple, o sea, todo depende de la Junta de Evaluación Socioambiental en la medida que vas cumpliendo la pena. O sea, el derecho postpenitenciario es mucho más amplio de lo Sí, que mucho yo lo que creo periodista y que mucho político. yo lo que creo que Decime. todos esos planteos se basan en la experiencia nefasta que hubo con Menem. Es decir, Exacto. yo ayer lo hablaba con una colega tuya, muy entendida en estas Ajá. cuestiones, que además estaba como un poco, sin ser cristinista ni participar de ese universo. Estaba como un poco Mm, abrumada, decía, yo no entiendo esto, lo de la corte, ¿por qué tan rápido? Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Qué es mm, rápido? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Lo que sé que lo de Menem fue una aberración. Esperaron que muriera para decir que era abstracto. Y lo dejaron ser exacto. senador hasta el fin de sus días. Ahí hubo Exactamente. como una cosa de decir, bueno, no, vamos a poner la política arriba de todo, el político tiene derecho a chorear, los de abajo que se jodan, ¿no? Mm, Bueno, me parece, yo pero es mi interpretación a 400 kilómetros de distancia y a diferencia de otros colegas sin haber intercambiado nunca un café con Lorenzetti, por ejemplo, que mm. los jueces se vieron ante este tema. Bueno, esto o lo hacemos nosotros porque el año que viene ya va a haber, el año que viene va a haber los 2 nombramientos que faltan en la Corte. Van a estar. Sí, lamentablemente van a modificar la Corte. Yo no entiendo ciertos eh, principios respecto de la institucionalidad que tiene el actual gobierno. Ujú. Eso de ampliar la Corte, como si también, José Luis, vos imaginate lo que los ríos de tinta y las conversaciones que nos estaríamos ahorrando si tendríamos ley de ficha limpia y extinción de dominio. Sí, sí, por ¿eh? supuesto, por supuesto. O sea, ahí está el punto. La madre del borrego es ese. ¿eh? Ujú. Y lo que hay que propugnar por los pensamientos republicanos, con la Constitución en la mano y para adelante. A esta señora salió la sentencia un lunes, un martes, el miércoles a la mañana, 2 patrulleros y a Comodoro Pi. O sea, como cualquier. Igualdad de iguales y en todas las circunstancias. Esa es la igualdad de la Corte. Tanto que reclaman derecho, bueno, ahí está. El artículo 16, igualdad de iguales. ¿eh? ¿Por qué si a cualquier delincuente se lo llevan así a cumplir de manera efectiva? Bueno, esperá la decisión. Si cumplís domiciliario, esperalo adentro, donde tenés que ir porque sos un condenado. La instancia máxima te ha condenado. Ahora revestís el carácter de reo. ¿eh? O sea, eso es lo que hay que. Y todavía hay muchos periodistas que se piensan que es una actriz. Yo la verdad es que no entiendo. Pero bueno. Bueno, ayer Débora Plager a la tarde, que me tiene gratamente sorprendido, sí, en serio, le pasan un urgente, no, en serio, le pasan un urgente y abre la cámara y estaba Moreno. Y dice, pero miró la cámara ella y dijo, ¿qué tiene esto de urgente? Moreno, Moreno está condenado. ¿De qué es urgente Moreno? Mm, Digo, hay, hay, mm, hay una lógica del clic, del rating, de un montón de cosas, porque yo lo vengo planteando desde el inicio de este episodio. Si se van las cámaras de televisión de ahí, el 90% de los que van ahí a mostrarse, a agredir a los colegas y demás, desaparecen. Sí, es todo un mm. acting para la televisión, es un acting de poder para la televisión que la televisión de capital le facilita a todo tipo. Así, pero bueno. Sí, sí, eso sí, la verdad es verdad. Pero bueno, yo creo que quien le ha facilitado todo eso es la Corte. Yo estos 5 días realmente no lo entiendo. No, no, no No es entiendo por no qué es, no es la siempre. corte, es el tribunal de juicio, perdón. Exacto, exacto. Es el tribunal de Yo juicio. no comprendo. La corte Pero bueno, dijo, eso pasa la corte yo creo que dijo, eso pasa porque no tienen bien.
no tienen bien reglamentado la cuestión de la ejecución penal. No está concebido como un mini proceso dentro del proceso penal, Claro. en materia, en el proceso acusatorio. Por eso lo que le digo, miren incluso yo se lo decía a un juez del Tribunal de Casación esta semana. Hay que mirar siempre en el Mar del Plata lo que es en materia de acusatorios, fiscales independientes, buenos o malos, tribunales de juicio, buenos o malos, jueces de garantías, buenos o malos, ¿eh? Jueces de ejecución condicional, buenos o malos. Pero tenés bien los cuatro compartimientos los tenés bien definidos, y es fundamental eso. Mm, Pero lo que es, de hecho, la ley nacional, la ley del derecho argentino, la ley nacional de ejecución penal y la ley provincial de ejecución penal es impecable. Creo que en la provincia de Buenos Aires tenemos el mejor código, por así llamarlo, pero es una ley nacional, es la ley de mm. ejecución de penas con todos los requisitos. Es clara, es simple, cualquiera lo puede entender, pero simplemente hay que saber ir a buscarlo y hay que querer ir a buscarlo. Lo que pasa es que no hay experiencia y es más fácil prender la televisión muchas veces, escuchar o repetir como loro lo que dice tal o cual periodista que ir a la fuente, pero Ujú. con la ley en la mano eso no sucede. Sí, acá Mm, me dice Marga mm. que también habría la posibilidad de que se plantee la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Ante quién lo harían? Ante un órgano exterior del país, ¿no? No, a ver, en el caso que plantean, a ver, si a mí no me gusta que le hayan inhabilitado a Cristina y plantean un recurso de inaplicabilidad o inconstitucionalidad de ley porque la inhabilitaron, vas a plantear una inconstitucionalidad del artículo 36 de la Constitución. Bueno, sí, plantealo. Yo creo que no tendría efectos dentro de Argentina y no saldría bien eso, pero no lo veo. No lo Creo que ves. la tendencia, José Luis, es agregar un párrafo en el Código de Procedimiento Penal en el cual diga expresamente que l- las penas como dice la Constitución, replicar el artículo 36 de la Constitución en cualquier ley, en el Código Penal, en cualquier Código de Procedimiento Penal, en el Código de Ejecución Penal, perdón, ejecución de la pena, que diga que son indultables, para ser más claro, pero hay que simplemente leer la Constitución. La Constitución no creo que sea inconstitucional, o sea, no. Además, no, según la jurisprudencia de la Corte, de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, tiene que haber violación del debido proceso para que prospere una situación así. Y en el caso de Cristina Kirchner no hubo ninguna violación del debido proceso. En Perfecto. la Corte Europea, en la Corte Europea de Derechos Humanos, que es lo mismo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tiene fallos al respecto. En el caso de Orbán, en el caso de Polonia, es abundante la jurisprudencia, pero siempre la herramienta que tiene que ser violada es el debido proceso en Claro. esos casos. Bien. Y la inhabilitación la inhabilitación es indivisible de la condena. O sea, Mm, a ver, hay una monumental defraudación al Estado, mm, defraudación al país. Es un atentado contra el orden constitucional. O sea, es así eso. bien. O sea, no tiene mucha vuelta. O sea, yo no entiendo tampoco por qué la gente quiere forzar argumentos. No lo veo No, yo eso. yo creo que está más vinculado a este tema del mundo del espectáculo que genera la TV porteña, que hay que tirar cosas y hay que crear ruido. Sí, te cierro con esto. Me dicen que está haciendo como 20 grados ahí en Holanda, ¿puede ser? No, 24 esta mañana. 24, están en el trópico ustedes. 24. Y más o menos. Sí. Los holandeses quieren traerse la isla de San Martín para acá, para que te des una idea. Bueno, te mando un abrazo, gracias. Buen fin de. Un fuerte abrazo, un gusto. Chao, Hasta querido, luego. hasta Buen fin luego. de. Bueno, este era Javier Ruiz, abogado, marplatense.